Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. Salmo 119, versículo 52. Hace un momento que escuchamos un juicio que Dios hizo sobre Perla Olmeda. Muchos fuimos animados, consolados, fortalecidos. Y quiero usar esta palabra tal cual, porque a veces nosotros cuando hablamos de una palabra como juicios y los juicios de Dios, no sé si será por nuestro sistema que tenemos de justicia, ¿verdad? En los países en que vivimos, pero como que nos viene una mala connotación a la mente. Juicios. Y pensamos que todos los juicios siempre son para algo malo. Bueno, pues depende de la condición en la que la persona está siendo juzgada y depende del impartidor de esa justicia. Dice la palabra de Dios que los juicios de Dios, o sea, las decisiones y las determinaciones que Él toma, lo que Él juzga como bueno, como malo, como conveniente, como inconveniente, como necesario para ti o no necesario para ti, las cosas que Él toma como decisión, interviene o no interviene, en qué momento lo hace, de qué forma lo hace, esos son juicios, son decisiones que se ejecutan, son decisiones que cuando vienen de la persona correcta, en este caso, cuando vienen de Dios, son perfectas y producen consolación. Cuando regresamos y los vemos y los escuchamos. Hemos estado aprendiendo acerca del poder y la importancia del testimonio. Y los testimonios nos presentan de muchas maneras. Y yo quisiera precisamente continuar con más testimonios. Hoy escuchamos uno tal cual aquí en vivo, pero yo quisiera también recoger un testimonio de una persona que recientemente terminó su temporada de trabajo. Él es beisbolista, así que su curso de trabajo intensivo, pues se da cuando está la temporada de ese deporte. Esta persona es una persona de la cual ya hemos hablado un poquito antes, y yo quisiera recoger unas partes de su testimonio, porque en lo que Dios hizo en esta persona vemos un pequeño patrón de cosas que Dios, como bien dijo Perla, sus testimonios son cosas que Él puede volver a hacer, lo hará otra vez. Esta persona se llama Albert Pujols. Albert es el latinoamericano más exitoso en la historia de las grandes ligas, y ahora lo puedo decir. Hace tiempo que presentamos una parte de su testimonio, ahora presentaremos otra parte. Pues bueno, estaba ahí todavía un poco en duda quién era el más grande, pero esta temporada rompió la marca de 700 home runs de por vida. Y para los que no saben de béisbol, déjenme decirles, solamente otras 4 personas lo han logrado superar en todos los tiempos. Y solamente él como latinoamericano, y por supuesto solo él como dominicano. Albert es una persona que no solamente es un ejemplo inspirador, sino que es una persona que hace y vive lo que le podemos llamar una vida de testimonio. No solamente una persona que tienes una buena historia que contar de cómo Dios ha hecho un cambio, algo diferente en tu vida, sino que la perpetúas y la continúas viviendo. No el testimonio en el sentido de que eso está sucediendo igual a cada rato, o sea, te estás enfermando lo mismo y te sigues sanando, no me refiero a eso, sino que lo sigues viviendo porque el Dios que intervino en esa ocasión sigue caminando contigo, tú sigues caminando con Él. Así que sigue vigente ese testimonio. Yo quisiera que escucháramos una primera parte de ese testimonio de el más grande, Albert Pujols, y yo creo que para cualquiera de nosotros que como él compartimos nuestra confianza y nuestra fe en Dios, debe también de inspirar, como hay multitudes, millones de personas por todo el mundo que cuando han tenido
precisamente la oportunidad, o ellos le han dado la oportunidad a Dios de manifestarse en su vida, se producen cosas no solamente maravillosas para ellos, sino también para todo un entorno que nos inspira. A friend of mine challenged me about 4 years ago. You know, for every guy that gets to first base, just ask them what is the most important thing in your life. Sometimes they get a couple of hits, and I would ask the same guy, "Hey, did you thought about it?" And he was like, they would have said yes, you know, and then and they'd be asking me, why are you asking me that question? I was like, hey, the whole reason I'm asking you that is because there's more than the game. My mom and dad, they divorced when I was real young in my life, so I was raised by my grandma and my dad. I came from a third world country. We weren't poor like a lot of the people in the DR are, but my dad and my grandma and my aunts and my uncle, they had a struggle sometimes to bring food to the table, whether take some jewelry or stuff to the pawn shop so they can get money to go and buy 2 or 3 pounds of rice to feed the whole house. Me moví mucho en la República Dominicana de casa a casa porque muchas de mis familias venían a los Estados Unidos. Así que tuve que vivir mucho con la tía mía por un par de años. Después esa tía mía vino aquí a los Estados Unidos. Tuve que mudarme con un tío. El tío mío también vino a los Estados Unidos. Así que mi padre y yo fuimos los últimos que vinimos aquí a los Estados Unidos. If my dad had to buy me a baseball glove or a bat, he figured out somehow how to find the money, you know, either borrow from a neighbor to buy me that glove and just to support me. Y yo viendo a mi papá y a mi tío jugando, eso fue lo que me inspiró más a jugar, a ser como mi papá, porque nosotros siempre desde niño uno quiere siempre ser como los padres de uno. Y esas son cosas que yo veía a mi papá haciendo y era muy bueno jugando el deporte y yo quería ser siempre como mi papá. Como a los 12 o 13 años de edad, ahí que en realidad yo comencé a trabajar bien fuerte y sabía que tenía un talento bien especial, que tenía la oportunidad quizás de jugar pelota profesional. I got drafted in 1999 by the St. Louis Cardinals out of Maple Woods Community College, and I remember getting drafted. I was really disappointed because, you know, there was a lot of people who were telling me, oh, you were going to go into a high draft, and that never happened. En esta primera parte del testimonio nos platica Albert acerca de su origen y las dificultades que tiene. Y cuando finalmente parecía que había una oportunidad, dado su talento de jugar béisbol en grandes ligas, se lleva otra desilusión y otra dificultad está delante de su vida. Y a veces pasa eso con nosotros también. En ocasiones nosotros, cuando vamos saliendo de algo, una situación apremiante, como pudiera ser una situación económica difícil, ese es el ejemplo de Albert, pareciera que después esa misma providencia y esa misma ayuda de Dios no la encontramos en la siguiente dificultad que enfrentamos. Y él había estado siendo seleccionado, sí, por un equipo de grandes ligas, los Cardenales de San Luis. Sin embargo, lo habían dejado de un lado y no lo habían reclutado del todo como a las grandes promesas que estaban siendo captadas por los grandes equipos. Ahora sabemos al final la historia. Estoy hablándoles de que acaba de jugar su última temporada. Ya es una persona que sabemos que va a estar entronado en el Salón de la Fama del béisbol. Sin embargo, la vida cuando da vueltas y estamos confiando en Dios, Dios pone precisamente su provisión de maneras que a veces no entendemos o no vemos. Cuando esto le pasa a Albert, su vida dice que comienza a vivir una pequeña depresión. Sin embargo, en ese tiempo conoce a una chica, una persona, se enamora de ella y, para no hacer largo el cuento, ¿verdad?, le propone matrimonio. Se van conociendo, le propone matrimonio. Sin embargo, ella
tenía una hija, y una hija que cualquier otra persona diría, pues es difícil hacer una familia con alguien así. Su hija tenía síndrome de Down. Y Albert aprendió, antes de casarse, a ver la belleza de ambas. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ella era una persona que tiempo atrás había entregado su vida a Jesús, lo que significa había decidido caminar de acuerdo a la guianza de Jesucristo y caminar con su compañía, o sea, en una relación estrecha con Él. Una relación que por medio de la fe podemos tener a través de la oración, la alabanza y el estudio de la Biblia. Y en ese momento en el que las cosas parecían que su vida no eran tan buenas en lo profesional, en lo que hacía en la economía, encuentra una maravilla en esta mujer. También no les voy a hacer largo el cuento, pero finalmente ella le comparte acerca de en qué se basa su confianza y su relación con Dios. Y él dijo, yo también quiero lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes, a pesar de vivir una dificultad más grande que yo, ser una madre soltera de una niña con síndrome Down y en situaciones también difíciles en la economía, puedo ver algo diferente. Caminas y te mueves como una persona que no tuviera esos problemas. Y veo una fuerza que ya quisiera yo tener para enfrentar mi vida, una fortaleza para vivir y ser feliz. Así que decide casarse. Y encantado, fíjense cómo a veces uno diría, cuando usted te presenta algo así, algún hijo que nace con alguna enfermedad o cualquier circunstancia, vienen tentaciones, vienen pensamientos tan difíciles. Imagínate, quisiera que te imaginaras qué estará él viendo y qué estaba pensando, sintiendo, para él escoger eso. ¿Qué veía, qué amor veía hacia él? De ella, de la mamá hacia la niña, la visión y la filosofía de vida que dijo, no solo estoy enamorado de esta mujer, me gusta y es bella en todos los sentidos, sino que yo quiero ser parte de una vida así. Se casa. Y lo mejor de todo es que en esa circunstancia de estar conociendo y estarse enamorando, conoce a Jesucristo. Ahora, con el tiempo, él, y actualmente existe, levantó una tremenda fundación con mucho del dinero que él recibe. Ha sido un jugador muy bien pagado en las grandes ligas profesionales del béisbol. Y él tiene una fundación para niños con síndrome Down, de manera que a través de esa obra dar oportunidades que muchos otros niños no tienen. Por supuesto, él salió de su situación económica y es una persona que en lo poco y en lo mucho es fiel al Señor. Ahorita que comenzamos este testimonio se dieron cuenta lo interesante. Él siempre ha jugado primera base. Y durante los años después, bueno, más para acabar el testimonio, ¿verdad? Cuando se está casando, cuando está sucediendo todo esto, pues ¿qué creen? Sí, los Cardenales de San Luis le vuelven a llamar y lo ponen en el primer equipo. Y a partir de ahí se convirtió en una persona que los llevó a ganar una serie mundial, es ser un triunfador en todos los sentidos. Y durante su vida trabajando, que es jugando béisbol, él estaba en la primera base y cuando alguien hacía un hit, ¿no? Lo dijo. Venía la persona y pues ahí está en primera base y él lo tiene que cuidar y está con el guante y comienza a hacer ese tipo de preguntas. Oye, ¿y para ti qué es lo más importante en la vida? Imagínense, ahí está el juego, el estadio, las grandes ligas y escucharon eso. Y así con cada persona. Y de repente a alguien le contestaba después, ya saliendo, o ahí en el juego será difícil, ¿no? Porque la persona se quiere robar la segunda base o algo, tiene que estar un poquito más concentrados, pero le contestaban, le decían, qué buena pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Y Albert le decía que era para él la vida. Y comenzaba a decir, la vida es más que jugar pelota, que trabajar o que hacer alguna cosa que todos tenemos que hacer bien. Mira la parte final del testimonio para ver lo que la palabra de Dios nos enseña también con esto.
the next week after that, I said the prayer and I went out there and I dedicated my life to the Lord. I surrounded myself and just say, here I am, Lord. Take control of my life. I want what other people had at church, that joy and that passion and that love. And I wanted that. That was a turning point in my life, because after I made that decision, I felt like my life was changing. It's transformed me like a 360. Y Él es que me mantiene humilde. A Él es que yo le doy todo el crédito de lo que yo he hecho en la Grandes Ligas y en la Liga Menores. I don't want people to remember as a baseball player. To me, off the field is more important than what I do in the field. Yeah, I wanted to be a great baseball player, but I also wanted to be a godly daddy and godly husband and set an example for my kids. You would have asked me this 20 years ago, and I would have told you that I thought it was about me until I find that love and somebody to fill that little hole that I had on me, and that was Jesus Christ. He died on the cross for my sin, and that's why I believe that I am in second. Mi nombre es Albert Pujols y yo soy segundo. Bueno, esa frase dice, yo soy segundo, ¿por qué? Porque el primero en mi vida es Jesús. Eso se refiere esa frase. Bueno, sí, tengo una mala noticia para Albert. Mucha gente lo va a recordar por ser un gran jugador de béisbol. Pero sabemos también a qué se refiere, cuál es la importancia. Hay un salmo que nos provee una práctica, pequeña pero práctica y poderosa guía para poder vivir y enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación difícil que tengamos en la vida. Y yo quisiera que lo vieran conmigo. Es el Salmo 93. Y después de un par de versículos en el Salmo 93 que son de alabanza, de reconocimiento a Dios, como lo hemos estado escuchando en este testimonio, como lo hicimos hace un momento, comienza a plantear tres cosas que nosotros necesitamos recordar al conducirnos en nuestra vida. Voy a leer la versión Reina Valera del 60, que dice así desde el principio. El Señor reina, se vistió de magnificencia, el Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Versículo 3 dice, alzaron los ríos, oh Dios, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Ya se acabó el capítulo. Es un capítulo pequeño. Este capítulo nos dice que hay tres verdades a recordar al conducirnos en nuestra vida. La primera de esas verdades es: se levantarán tormentas, pero Dios es más poderoso que ellas. Los salmos están escritos en un estilo poético. No es una narrativa tal cual que encontrarías en un libro de texto de alguna ciencia. Son oraciones, son alabanzas que quedaron registradas en un estilo libre y en ocasiones poético por las figuras, las alegorías que hace. Lo que acabas de leer en los versículos 3 y 4 acerca de cómo hay tormentas y cómo se levantan como si fuese en la vida un mar en el que nos movemos y de repente parece que vamos a ser hundidos por las circunstancias. Es una manera figurada, poética que lo está mencionando. Lo que nos dice la primera verdad que no debemos olvidar es: se levantarán tormentas en nuestra vida. Caminar con Dios
o la vida incluso de las personas que acreditan la existencia de Dios, o más que eso todavía, una relación cercana con Él, no significa que no se levantan tormentas en el mar de este mundo. Si alguien ha tenido la duda acerca de por qué, si yo he buscado a Dios, me está hundiendo, siento que me cubre esta ola, primera verdad que debes de recordar: se levantarán tormentas. Ese es un hecho. Pero la verdad complementa, dice: pero Dios es más poderoso que ellas. La segunda verdad que tú ves ahí en todo este capítulo es que los testimonios de Dios son muy firmes. Y la tercera verdad que tenemos que recordar es que vivir apegado a Dios es mi mayor conveniencia. Ahora, estas últimas dos yo sé que no suenan tan claras como la primera. La primera creo que de verdad es bastante clara de entender. Pero ¿por qué es importante que recordemos siempre al conducirnos en nuestra vida que los testimonios de Dios son muy firmes? ¿Cuál es la importancia como para que fuera el segundo punto de la gran enseñanza de todo un salmo, del Salmo 93? Y luego el tercero: vivir apegado a Dios es mi mayor conveniencia. Y yo quisiera aquí comentar un poco sobre estos tres puntos, o ahondar un poco más en el 2 realmente. Cuando nosotros vemos estos tres puntos, yo creo que el primero es un tema en el cual necesitamos nosotros simplemente ver y comparar acerca de las cosas como son. Las cosas que son creadas son siempre subordinadas a aquello que lo creó. O sea, el autor y el creador siempre está por encima de lo que ha sido creado. Incluso a nivel familiar, el progenitor lleva una posición de ventaja con respecto al que nació. El que nace y el que viene lleva la debilidad y la fragilidad de ser el que viene después. Y en el mundo ese es el mismo orden. Dios es el creador de todas las cosas. Así que todas las cosas, y me gusta mucho, si tú ves el Salmo 93, está diciendo, lo dice con esta palabra, fíjate, dice, alzaron, dice, los ríos, oh Dios, pero el versículo 4 dice: el Señor en las alturas es más poderoso. ¿Por qué habla así, en las alturas? No porque está distante a uno, sino porque Él está por encima de todo. Y eso es algo muy importante a recordar en nuestra vida. Hay un pasaje que me gusta mucho, Isaías 40, 21, 22, entre muchos que hablan acerca de esa grandeza de Dios. Dice: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas o saltamontes. Él extiende los cielos como si fuera una cortina y los despliega como una tienda para morar. Me gusta mucho este pasaje y algunos tal vez ya saben por qué. Es la primera mención documentada. Este es un escrito del año 650 antes de Cristo, en el que está documentado que la tierra es redonda. 650 años antes de Cristo. O sea, no había venido Copérnico, no había venido Galileo, a los cuales la religión organizada condenó por decir herejías. Y a veces yo digo, bueno, si esta gente que se organiza como iglesia realmente leyera la Biblia, sabría que la tierra es redonda. Más hay que leer un poquito. Es grandiosa la precisión que encontramos en la Biblia como documento histórico, pero también como un documento de testimonios, o sea, que nos reflejan lo que Dios puede hacer a través de las vidas que caminan con Él. No nada más, son cosas históricas lo que ves en la Biblia. Ves justamente testimonios vivos, que eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? Y es acerca de acordarnos
que los testimonios de Dios son muy firmes. Aquí yo quiero ahondar un poco más, porque los testimonios, ¿por qué son tan importantes en este contexto de que en la vida puede haber tormentas, puede haber dificultades que nos pueden quitar, tal cual quitar lo que tenemos, desposeer de la salud, desposeer del bienestar, de oportunidades, de muchas cosas hay en la vida, enfermedades y muchas cosas así? ¿Por qué es tan importante acordarte que los testimonios de Dios son muy firmes? Aquí yo quisiera que entendiéramos qué significa la palabra testimonio, y aquellos que están en una reunión de hogar, ¿verdad? Pues ya llevan ventaja en saber bastante bien estas cosas. Pero simplemente para recordar de una manera sencilla, un testimonio, ¿de qué nos habla? Nos habla de una historia que alguien transmite, pero es más que una historia. Nos habla de una experiencia que la persona tuvo. La experiencia puede ser en cabeza propia o la experiencia de haber visto o estado cercano a alguien que le sucedieron cosas. Entonces también puede dar testimonio de lo que ha visto y lo que ha escuchado. Un testimonio nos habla también de una verdad que sigue vigente. De hecho, no significa que algo sucedió y yo doy testimonio de eso, pero ya cambió. No puede cambiar la verdad. ¿Es o no es? Tiene que seguir siendo vigente, porque si no, entonces no es un testimonio. No es un testimonio verdadero, pues es una invención. Y alguien está dando un testimonio falso. No deberían existir falsos testimonios, porque la palabra testimonio implica una verdad que sigue vigente. Y esa verdad que sigue vigente, me encantó verla como lo dijiste. Significa también que es algo que puede volver a suceder, que volverá a pasar. ¿Por qué? Porque sigue vigente la persona que lo hizo y su carácter sigue siendo el mismo. No cambia. Por eso puede volver a pasar. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Porque es inmutable, no cambia. Y la palabra de Dios nos enseña eso, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es algo muy importante que empezamos a descubrir en la importancia al conducirnos en nuestra vida. Nunca olvidar que los testimonios de Dios son muy firmes. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver aquí una palabra que nos va a ayudar a entender este segundo punto de una manera bastante rica. Porque yo quiero hablarles acerca del protagonista de este salmo o de esta sección del Salmo 78, que es Jacob. Y vamos a entender ahí de una manera muy sencilla, muy práctica en su vida, lo que significa esto, que los testimonios de Dios son muy firmes. Y eso es muy importante cuando vivimos una vida donde pueda haber tormentas. No basta saber que las tormentas pueden darse y que Dios es más fuerte que ellas, si nosotros no somos los receptores de ese beneficio. Digo, pues qué bueno que usted sea más fuerte y usted se salve, pero si a mí me está ahogando las tormentas, pues no, de poco me sirve saber, ¿verdad?, que hay alguien más fuerte que las tormentas. Y la clave para esta apropiación es saber que los testimonios de Dios son muy firmes. ¿Qué significa? Mira lo que es el Salmo 78 en el versículo 5, y esta es la persona de la que yo quiero platicarles un poco el día de hoy. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Esa primer parte del versículo 5 es fundamental en todo lo que vamos a ver para entender lo que significa la fuerza y la firmeza de los testimonios de Dios que hacen que tu vida pueda ser muy distinta. Él estableció testimonio en Jacob. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden
de las obras. Permítanme aquí yo un poquito comentar mientras estamos leyendo. Y no se olviden de las obras que Dios ha hecho y sigue siendo capaz de hacer. No se olviden de eso. Y luego dice, a fin, para que puedan poner en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y mira cómo termina esta sección que escogí. Y no sean como sus padres. Esta es una de las razones por las cuales desde que nacieron nuestros hijos nosotros hemos transmitido los testimonios de Dios. O sea, las cosas que Él ha hecho en nuestra vida familiar en el pasado. También lo que hacen otras personas, lo que está haciendo en grandes estrellas del deporte, lo que hacen personas que están cercanas a ellos, como cuando compartes una palabra de impacto. ¿Para qué? Para que sepan y puedan confiar en Dios, para que sepan quién es Él. Pero hay un tema que a mí como padre me pega mucho: para que no sea como yo. Lo he tenido muy claro desde que apareció Ana Paula en mi vida y Patricio. Mis hijos están llamados a ser mejores que sus padres. Y no hay manera de que sean mejores que sus padres sin recibir el testimonio de lo que Dios hace en aquellos que le permiten actuar. El testimonio de lo que Dios hace. Me gusta mucho esta última. Yo la tengo en mi Biblia ahí señalada. Transmíteles eso para que sean mejores que tú. Significa que los testimonios de Dios conllevan un propósito: hacernos mejores. Hacernos mejores. Así que si hoy guardamos el testimonio que ya hemos ido escuchando de Perla, de Albert Pujols, y el testimonio de la Biblia, de la palabra de Dios, de un hombre de testimonio que es Jacob, estarás tú ya en un camino a convertirte en una persona mejor. ¿Por qué? Porque el Dios que sanó el cáncer sigue estando vigente en mi vida. Y sí, está muy vigente. Nos ha sanado de muchas cosas. Y en las otras cosas en las que Él no nos ha sanado, nos hemos dado cuenta el propósito y la razón para que nosotros seamos mejores al no habernos sanado así. Y uno sale ganando. Eso nos hace mejores. Mira lo que la palabra nos enseña acerca de Jacob. Y acerca de lo que es esos testimonios que son muy firmes. Déjenme les digo 4 cosas que hemos estado aprendiendo en esta semana. Y la primera es: los testimonios de Dios son muy firmes porque revelan cómo es Dios. Los testimonios nos revelan cómo es la persona autora, ¿sí?, o que provoca ese testimonio. Yo sé, esto puede ser difícil para algunos de aceptar, de recibir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo en el que la verdad nos han enseñado que se puede inventar, reinventar, cambiar y destrozar y volverla, y la traes así como pa. Ese es el problema. Y no podemos creer que la verdad es tan relativa. Porque en el momento en que creas que la verdad es relativa, dejas de aprender. Y si dejas de aprender, dejas de crecer. Si estás en la universidad y te enseñan las leyes del cálculo, pero luego alguien sale, un maestro diciéndote, pero cada quien tiene su verdad. Las integrales tal vez se pueden determinar de otra manera. No puedes aprender cuando te están quitando los puntos de referencia. En lugar de hacerlos absolutos, los haces relativos. Hoy 5 más 20 son 25, mañana son menos 4. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mi verdad. El problema de esa forma de pensamiento es que nos hace ser personas escépticas y cínicas con respecto a la verdad de Dios. Ese es el problema. Y ese es el ataque. Decimos, pues no sé, revelan cómo es Dios. ¿Dios lo habrá hecho? La verdad es absoluta.
Y es una bendición y un regalo que podemos encontrar en la Biblia, el reflejo de la verdad. Es absoluta, claro. A mí me pudiera caer mal la teoría de la gravedad y la ley de la gravedad y decir, para mí la gravedad no existe. Está bien. En el momento en que yo dejo y suelto esto, y eso es algo maravilloso de los testimonios de Dios. Están basados en certeza, la certeza que viene de lo que se comprueba. ¿Escuchaste bien eso? No son testimonios que se basan en una especie de fe ciega, que yo le llamo ignorante, de personas que pueden pensar y decir, yo creo esto y como lo creo va a suceder. Yo creo que no se va a caer cuando suelte este control. Lo creo con todas mis fuerzas. Ayúdenme todos a creer que esto no se va a caer. Bueno, la verdad es la verdad. Y tú puedes comprobarla con lo que ves, con lo que oyes al respecto. Y los testimonios de Dios son comprobables porque revelan una verdad a Dios. Y Dios existe. Son comprobables. A veces son comprobables en el sentido de lo inexplicable que son, ¿no, Perla? Alguien decía, es que no entendemos nada. Sí, el día también en que yo tenía todas las evidencias de que tenía una vesícula destrozada, programada mi operación, iba a viajar con una persona que yo quería que me operara por su capacidad en la ciudad de Monterrey, y ahí estar con la familia, ¿verdad? Siendo consentido después de la operación. En los exámenes preoperatorios y ver cómo está todo, resultó tal cual, lo inexplicable. Pero, a ver, vamos a ver todo el TAC que se hizo y las pruebas de acá y todo lo que se hizo, ¿qué sucedió? Y sabes, aún ahí, el cinismo y el escepticismo nos puede ganar y decir, pues tal vez alguien cambió las pruebas o las pruebas no han confiado. Mira, pueden ser de muchas cosas, pero no lo he visto yo una vez en mi vida, lo he visto decenas de veces. Y lo sigo escuchando como hoy en la mañana. O sea, es que esto es increíble, ¿no? Otro y otro y otro. Y eventos que son variables independientes unas de otras. Eventos independientes que todos se correlacionan en una misma constante. La presencia de la confianza de Dios. Todos se relacionan en una misma constante. Lo que Dios hizo con mi hija, lo que Dios hizo. Y sí, dijeron, es que esta vesícula está perfecta. Incluso está mejor que las sanas. No tiene nada. Y no hay evidencia de que se haya salido el lodo por algún lado porque estarían los vasos dilatados, no sé. No hay evidencia de que alguna vez estuvo enferma. Así que con el dolor para aquel que iba a operar, iba a cobrar, le tuvimos que decir, ¿sabes qué? No hay operación. Pero, a ver, ahí te van los exámenes. No, dice, Dios me libre de quitar una vesícula sana. Así es. Así que yo sigo comiendo mi bife de chorizo, mi bife de lomo, las cacahuates, La verdad yo le dije, Señor, gracias por consentirme. Mira, yo sé, si me quitaba la vesícula, pues está bien. Pues ni modo, así es la vida. Hay tormentas. Se levantarán tormentas. Pero gracias por darme este tremendo consentimiento. Hay cosas que no son de vida o muerte, otras que sí. Pero en ambas Dios se revela. ¿Y sabes qué? Revela cómo es. Y lo más importante de Dios es cómo es Él, su carácter, la persona que es Dios. Mira lo que dice la palabra en primera de Juan 1, 1 al 3, acerca de una persona, el apóstol Juan, entre más de 40 autores que Dios usó para escribir este compendio de 66 libros que es la Biblia. Mira cuál era la base sobre la cual ellos transmitían lo que escribían y los testimonios de Dios. Mira lo que dice. Dice, lo que era desde el principio, así comienza la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, o sea, eso es una verdad. Pero ¿cómo llegó a nosotros? Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestras manos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Es una frase que Juan usaba, verbo, para describir a Jesucristo. Así, o sea, ¿por qué? Una palabra actuante. No dice
Pues en base a las fantasías que tuve el otro día, porque alguien me habló bonito. No. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Verdad? Gracias por platicarnos, porque tú lo viviste, lo sufriste. Tuviste las evidencias, tú te hiciste pruebas, ¿no? Gracias porque ahora hemos oído y por eso creo. Alimenta mi fe. Y si alguien fuera bastante escéptico, pues mande las pruebas, ¿verdad? Si te las pide. Nosotros hemos guardado muchas pruebas de muchas cosas, otras luego ya se pierden. Una vez que el Señor nos bendijo económicamente, ¿verdad? En un momento en el que yo viajé y dije, este es el peor viaje de mi vida porque perdí una cantidad de dinero, Dios abre una puerta, nos manda unos cheques y quiero decirte eso, ¿no? En el momento preciso en que necesitaba yo ese dinero, una aerolínea me dio 3 cheques de, ¿cuánto era cada uno? Como $1,200 por cheque. Así que en un momento en el que yo dije, es que este es el peor viaje, he perdido mucho dinero, viene y tienes el equivalente ahorita a 36,000 pesos, así nomás. ¡Pac! Yo evidentemente cuando dije, este es el peor viaje de mi vida, no lo dije solamente a mis adentros. Estaba yo en un lugar hablando con Dios, hablando con Jesús. Señor, este es el peor viaje de mi vida. Y me sentía tan frustrado. Y en eso, pasando unas horas, Señor, esto es para usted. El peor porque había perdido mucho dinero. Así que los guardo, están en mi computadora escaneados y así. Yo guardo las evidencias porque se van acumulando. Hay cosas que a veces no puedes así fotocopiar. Como ves, es una relación que está a punto de una ruptura y de repente Dios fortalece y Dios restaura lo que crees que se va a perder. Bueno, no está escrito, pero ves a mi esposa y a mí bien juntos todavía, ¿no? Y está el testimonio, ahí está el testimonio, está la evidencia. Mis hijos ven esa evidencia todos los días. Dice la Biblia, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Dice, y testificamos, o sea, y testificamos porque hemos visto. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesucristo. Y dice aquí, lo que hemos visto y oído. Para Juan y todas estas personas, era muy importante que estuviera claro que lo que ellos anunciaban eran porque lo habían visto, lo habían oído. Dice, para que también ustedes tengan una relación íntima con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué es importante? Porque estas personas, como Juan, por lo que él decía, por lo que él hacía, por compartir esto, lo exiliaron para morirse en una isla desértica. A otros los crucificaban y de cabeza. Los ponían en prisiones. La semana pasada hablamos de prisiones, ¿no? Pero así como entraban, salían, porque hasta que no fuera el tiempo de Dios de su graduación, nadie los podía tocar. Hasta que no fuera el tiempo de Dios de decir, ¿sabes qué? Ya está aquí, vente. Y luego vamos a regresar. Lo que dice la palabra de Dios, que cuando Cristo regrese, los primeros en resucitar van a ser los que se nos adelantaron. Y después los que andan aquí con vida, moviéndose. Es todo cuestión de tiempo nada más. Así que sabes que ya estuvo bueno, vente para acá. Pero mientras no fuera el tiempo de Dios, pero todos ellos, Pedro, Pablo, Silas, todos estos apóstoles murieron, martirizados, aserrados, dice la Biblia, cortados, otros crucificados. Y la pregunta es, ¿quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? Nadie en su sano juicio. Tal vez alguien sí. Pero cuando tú ves a personas como Lucas el médico, una eminencia, como Pablo, fariseo de fariseos y doctor en la ley, y esa gente no era loca y no era mentirosa. Morían porque era verdad. Cuando yo veo este libro, y alguien alguna vez se ha preguntado, oye, ¿por qué Dios permitió que gente tan linda, tan buena,
murieran de esa manera, lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué permitió que murieran así? Para que cuando leas este libro sepas que lo que aquí fue escrito les costó la vida a aquellos que te lo están transmitiendo el día de hoy. ¿Y por qué es importante eso? Porque la prueba de la vida y la muerte distingue la mentira de la verdad. Por eso. No. Esto es importante. Los testimonios son muy firmes porque revelan a Dios. Segunda cosa, los testimonios de Dios son muy firmes porque nos conectan con las promesas de Dios. Los testimonios son muy firmes porque nos conectan con las promesas de Dios. Perdón, un momentito. Ok. Dice la Biblia que Dios estableció un testimonio con Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es una persona, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Abraham es fácilmente identificable porque 3 grandes religiones de este mundo lo ven como su padre de la fe. Primeramente judíos, cristianos e islámicos, musulmanes. Qué padre, qué bueno, porque cuando hablamos de una persona que es real, no podemos empezar a dudar, bueno, ¿habrá existido? ¿Habrá sido un invento? Bueno, pues tenemos en común 3 grandes religiones que se matan entre sí, históricamente hablando. No hago referencia a algo particular el día de hoy, que se matan entre sí y tienen en común cosas como esa. Abraham, lo reconocen como un padre o parte de su linaje espiritual. Los 3. Así que pues no lo inventó un grupo de personas ahí, ¿verdad? Que hicieron una partecita de la Biblia cristiana o algo así. Jacob, que era nieto de Abraham, se le conoce mucho por ser una persona que siempre luchó por la bendición. Siempre buscó bendición, a tal grado que lo primero que se le conoce de Abraham es que él le roba o engaña a su padre para que la bendición y la herencia que correspondía al primogénito, que era su hermano, le cayera a él. Él usurpa el lugar de su hermano, a un padre que ya estaba ciego, para que le haga pensar que él es su hijo en el acto, la ceremonia pequeña, pero muy importante, de entregarle la bendición de una mayor herencia material y la bendición de Dios. Lo engaña. Y conocemos a Jacob por esa historia. De hecho, la palabra Jacob significa tramposo. Y Esaú, cuando se vio, el hermano, cuando se vio engañado, dijo: con razón le pusieron tramposo a este. Él se llenó de tal amargura que dijo: vendrá el momento en que mi padre ya habrá muerto para que sus ojos no lo vean, pero cuando eso suceda, yo voy a matar a mi hermano por haberme robado, por haber engañado a mi padre, por tener bendición. Sin embargo, Jacob siempre estuvo buscando bendición. Él estuvo buscando también de las maneras que él imaginaba. Y puedo decirte cuántas veces se metió en situaciones como con su suegro, también por estar buscando la bendición. Sin embargo, Jacob recibió una promesa muy importante, muy interesante. Y Jacob es una persona de la cual podemos aquí aprender de cómo los testimonios de Dios nos conectan con las promesas de Dios. Fíjate lo que sucedió. En Génesis 28, 3, 4 dice que el Dios omnipotente, que Isaac oró y le dijo: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Él recibió esa promesa. Génesis 28. ¿Cómo es que
conectó esa promesa para hacerse realidad después en su vida, a través del testimonio. Si tú sigues leyendo en Génesis 28, te vas a encontrar con algo muy interesante. En este pasaje de Génesis 28, Jacob está huyendo de su hermano Esaú, perdón. Pero él recibe esta promesa y en la noche, cuando está durmiendo, tiene un encuentro muy inusual, muy sobrenatural, sorprendente con Dios. Y dice que él está en esa noche durmiendo y sueña o ve que se hace un hueco en el cielo y hay una escalera que conecta el cielo con la tierra y que hay ángeles que suben y bajan y otras cosas que tú puedes leer ahí en Génesis 28. Y él está viendo que el cielo, o sea, lo que él entendía y lo que entendemos que es de donde proviene lo bueno. ¿Qué dijimos hace un momento en el Salmo 93? Dios está en las alturas, desde lo alto Él es más poderoso. Entonces el cielo nos habla acerca de ese ámbito donde Dios se mueve, ese ámbito desde donde Dios opera. Así que no es cualquier cosa que él haya tenido esa visión tan real y ve que se abre justamente el cielo y que hay un camino que se transita entre el cielo y la tierra. Bueno, él se despierta completamente pues impactado por lo que vio. Y mira lo que dice el versículo 17, que él tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes qué puede significar esto? ¿Cuántas veces nosotros a veces decimos: ojalá y se me abra el cielo en esta circunstancia? O sea, ojalá que me sonría la providencia, ojalá que haya ese milagro o esa situación más fuerte que lo que yo estoy padeciendo. Él estaba viendo un lugar que dice: este lugar es una puerta al cielo. Entonces miren lo que dice. Dice que él se levantó de mañana, Jacob, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. La pone como una especie de pequeño monumento, la levanta y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel, un lugar que estaba recordado por un monumento o un testimonio físico, un testimonio físico. Los testimonios no siempre son con palabras, también pueden ser con actos, con hechos, o también con recordatorios materiales. Y lo que él está haciendo es levantar un testimonio de una puerta al cielo y una casa de Dios de la que él podía participar. ¿Por qué es importante esto? Porque llega un momento en su vida en la cual él está pasando por una situación muy difícil, muy fuerte, y entonces recuerda a Betel. Vamos a verlo. En este punto, tenemos que saber que los testimonios de Dios nos conectan con las promesas de Dios porque nos hablan acerca de las cosas que van a volver a suceder en nuestras vidas. Tal vez no sucedió en nuestra vida la primera vez, pero va a suceder después en nosotros. Vamos a verlo cómo sucedió. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú guardas el testimonio de Dios, lo recuerdas, lo transmites, estás conectando tu presente con tu futuro. Uno no se da cuenta, pero en el momento en que uno de nosotros no tiene que pasar al frente, puede ser en la comida más tarde, pero estás hablando y dando el testimonio acerca de lo que revela cómo es Dios, de lo que Él hizo. En ese momento estás empezando a conectar a Dios con tu futuro. En ese momento. Hay una tercera cosa, y es que los testimonios de Dios nos fortalecen en la fe.
Y eso viene cuando vemos esa conexión de lo que sucedió antes con lo que va a suceder después en nuestra vida. Fíjate lo que sucede en el caso de Jacob. Jacob se encuentra ahora en el capítulo 31 de Génesis en un conflicto muy fuerte con su suegro Labán. Un conflicto bastante fuerte. Y las hijas de Labán se encuentran alarmadas de lo que puede suceder. Es una situación que no voy a explicar a detalle, pero es una situación que económicamente era muy delicada para Jacob. Y sin embargo, mira lo que sucede ahí en la historia. Dice que Jacob les dijo a las hijas de este señor Labán: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Fíjate lo que dice: mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y alguien diría, bueno, ¿a qué se refería? Se refería de que él había tenido un encuentro con Dios, lo había experimentado, y luego da testimonio. Dios mismo, en ese encuentro de oración que tuvo Jacob con él, Dios mismo utiliza el testimonio para decirle cuál es su futuro. Mira lo que sucede más adelante, Génesis 31, versículo 13. Dice: yo soy el Dios de Betel. Dios está empezando a referenciar el testimonio que es Betel, ese lugar donde levantó esa piedra y donde es una puerta al cielo, una casa. Y dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú levantaste testimonio. Estoy cambiando, es donde tú ungiste la piedra. Va a llegar un día, un momento, y permíteme, no quiero abusar del ejemplo de Perla, que pues se puso en el estrado, ¿verdad? Y uno la agarra. Pero va a llegar un momento en tu vida, posiblemente, Perla, en el que va a haber otra situación difícil que te puede hacer sentir muy mal o te puede confundir. Y lo que creías conocer de Dios en ese momento no tiene sentido. Así pasa en nuestras vidas. Porque somos muy finitos. Pero Dios te va a decir: yo soy el Dios que te sane del cáncer. Y eso va radicalmente a fortalecer tu fe en ese momento, a que si alguien viene con un versículo bíblico a leértelo, porque levantaste un testimonio. Y luego Dios va a hacer referencia a él para conectar tu situación presente con un futuro prometedor, conectándolo con un pasado maravilloso. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Te das cuenta? Por eso uno tiene que guardarlo. Y los testimonios de Dios están aquí en la palabra, son sus ordenanzas también. Tienes que guardar la palabra. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, o sea, donde tú levantaste testimonio. Ese soy el Dios, esa clase de Dios soy. Y donde me hiciste un voto: levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Porque ahí iba a encontrar su futuro prometedor. ¿Sabes? Eso es lo que sucede con el poder del testimonio. A eso se refiere, su testimonio es muy firme. Ahora, la fe consiste en confiar en Dios. Pero nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. Y Dios quiere revelarse y tener un encuentro personal, y a través del testimonio también de otras personas, lo que han visto, lo que han oído, para que te conste y tengas certeza de quién es Él. De hecho, la palabra define fe de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es confiar en Dios. Pero nadie, y lo he dicho muchas veces y no me canso, nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. ¿Tú le confiarías todas tus inversiones a una persona que dice que tiene ahí un fondo de inversiones y que te va a dar tremendos rendimientos? ¿Le darías todo tu capital?
¿Y por qué si se lo das a cierta empresa o a cierto fondo de inversión? ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque le conoces, porque tienes certeza de quién es, y eso te lleva a tener convicción de lo que no ves. Tú no ves que ese dinero se vaya a hacer muy grande, pero tienes convicción que sí, porque tengo certeza de en qué manos lo pongo, quién es esa persona y qué evidencias hay en el pasado que lo acreditan para mi futuro. Así funciona el testimonio. Evidencias del pasado que me acreditan para un futuro y conectan. Y eso fortalece tu fe, tu confianza en el día de hoy. Esos son el poder del testimonio. Mira, cuando nosotros tenemos certeza y convicción, podemos confiar en Dios. Así que no me canso en invitar a la gente. No te digo aquí que pongas tu confianza en Dios si es que tú no lo conoces bien. No lo hagas, serías un irresponsable. Lo que te digo es, conócelo, que te conste, ten certeza, y cuando encuentres la verdad, confía en ella. Y finalmente, los testimonios de Dios son muy firmes porque nos desarrollan para ser victoriosos. Hay una palabra muy linda, muy sencilla, que está en un salmo, y dice que los testimonios del Señor son fieles. ¿Por qué nos desarrollan para ser victoriosos? Nos desarrollan porque, así como Jacob, después de que él sale de ese lugar y se vuelve, iba por el camino. Voy al capítulo 32 de Génesis ahora. Y de repente se encuentra con unas personas que le dicen: Jacob, ¿qué crees? Acabamos de toparnos y ver a tu hermano Esaú. ¿Qué? Sí, el que te ha estado persiguiendo para matarte. La historia, ¿no? Ya habían pasado varios años. ¿Qué? Sí. Y viene contra ti con 400 hombres. Jacob, literalmente, lo ves en Génesis 32, empieza a temblar. Dice: ahora sí, he tenido muchos conflictos, pero este no se compara. Viene mi hermano, el resentido, que juró matarme. Han pasado más de 14 años desde entonces y ya me alcanzó. No puedo huir más. Ya sabe dónde estoy y viene en mi camino con 400 hombres. Aquí pasa algo maravilloso también. Él comienza a orar. Y comienza a orar, por tiempo ya no lo voy a ver aquí, pero tú puedes verlo en Génesis 32. Y comienza a orar recordando el testimonio de Betel. Empieza a decirle: Señor, tú eres el que me habló, el que me dijo que saliera de tal lugar. Eres el que se acreditó como el Dios de Betel, donde yo vi, donde yo experimenté la puerta abierta del cielo. Con otras palabras le está diciendo: tú eres el Dios que abre las puertas del cielo y necesito un cielo abierto aquí en este momento. Empieza a decirle con otras palabras a Dios: Señor, ayúdame, tengo miedo. Tal cual dice: tengo miedo de mi hermano, tengo miedo, me va a matar a mí, a mi familia y todo lo que tengo, y a toda la gente que ha confiado en mí, todos mis empleados y todas las personas. Pero él comienza entonces a tomar justamente el testimonio de Betel para poder decirle: Señor, necesito tu victoria. Sabes, hay una palabra en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 que dice: y ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, 11. Han vencido por la palabra del testimonio. Esto es como cuando hay un juicio y no se sabe quién es realmente el culpable o no, pero en eso viene una palabra de testimonio de alguien que vio la inocencia tuya o alguien que vio la culpabilidad del otro, y luego viene otra persona y otra persona, y con esa verdad se libera el juicio que tú creías que podía ser en contra tuya. Sabes, la palabra dice en Juan 8:32: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es tan importante lo que acabo de decir hace un momento, de que todo lo que está en la Biblia y los testimonios de Dios son acreditados con la verdad, porque hay un poder. Jesús lo dijo: la verdad te hará libre.
Cuando uno pone el testimonio delante de Dios para orar, de otras personas para compartir, o de ti mismo para acordarte de quién es Dios, estás poniendo delante de ti la verdad que te hace libre. Cuando nos acompaña la verdad, crecemos en libertad. Y eso es lo que dice la palabra en un salmo que yo quisiera invitarte a que nunca lo olvides. El Salmo 20, versículo 1: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y dice del Dios de Jacob, porque Jacob era una persona que siempre vivió de conflicto en conflicto, siempre buscó la bendición, pero no la alcanzaba por completo, pero tuvo la fortaleza o la firmeza del testimonio de Dios en Betel. De eso trata todo esto. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Y viene el último punto. Bueno, esto termina de esta manera. Esaú llega a donde está Jacob. 400 hombres. Jacob dice: hasta aquí llegué. Pero algo sucede en Génesis 32 más adelante. La noche previa a que se enfrentara cara a cara con Esaú, en esa noche sucedió algo increíble. Dice la Biblia que apareció una persona que empezó a luchar con ella, con Jacob. Y Jacob algo habrá sentido, algo habrá entendido, que era o un enviado de Dios, o un ángel de Dios, o algo relacionado con Dios. Tú lo puedes ver esa historia en Génesis 32. Y mira lo que sucedió en esa noche. Vamos a leerlo. Así se quedó Jacob solo. Estaba solo esa noche y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabes por qué es importante este detalle que dice y tocó el muslo y se descoyuntó y todo? Por el tema de la certeza, de las evidencias. Cuando sale Jacob de esta experiencia, que alguien dijera tuvo una experiencia mística, esotérica, de no sé qué, si iba con un médico, iba a detectar que tenía descoyuntado el muslo. O sea, certeza, la verdad importa. Y dijo, déjame, este hombre, este varón, dice, de Dios, le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él había estado orando antes, fortaleciéndose en su fe, recordando el testimonio de Betel. Pero ya había llegado su hermano. Era la mañana que llegaba su hermano. Ya era ese día. Y le dice, bendíceme. No puedo enfrentar a Esaú, me va a matar. Bendíceme, haz algo en mí. Saca mi alma de esta cárcel. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Déjame decirte qué significa esto para terminar. Pero antes que sepas lo que sucedió en ese momento, dices, ¿qué es esto? Estamos luchando con Dios y buscando la bendición, y lo que sucede es que le cambian el nombre. Le cambian el nombre. Desde la antigüedad el nombre hablaba de la identidad de una persona. Y literalmente en la historia de Jacob se cumplió que Jacob, que significaba tramposo, se dedicó a buscar la bendición a base de tretas, a base de fórmulas humanas. Pero cuando llega el momento en el que ya no puede más y viene su hermano a matarlo, dice, bendíceme. Lo que Dios hace a través de este momento que él tuvo, un encuentro con Dios, un encuentro medio violento, para que veas cómo pueden ser los encuentros con Dios.
hay oraciones violentas también. Eso dice Billy Johnson de repente, una fe violenta. Bueno, está bien. Le cambia el nombre, o sea, lo restaura, lo transforma a una nueva identidad. ¿Y sabes qué sucedió? Sale del lugar, cojeando porque estaba descoyuntado del muslo. Con los pocos personas que él tenía, llega Esaú, 400 hombres, y no lo mata. Va y Esaú abraza a su hermano. Y Jacob, algo hizo Dios que le dio a Jacob, ahora llamado Israel, la identidad de una persona que podía tener la confianza para enfrentar la muerte, y le dio la gracia para que su hermano inexplicablemente, ¿quieres saberlo? Lee la historia, ahí está, Génesis 32, inexplicablemente le perdonara. Y a partir de ahí, ahora Israel regresa a donde va y comienza a prosperar de acuerdo a la promesa que le había sido dada antes de Betel, como un hombre de una descendencia a tal grado que hoy en día una nación lleva su nombre, Israel. Los testimonios son muy firmes, pero había una tercera cosa: vivir apegado a Dios es mi mayor conveniencia. Lo dice de una manera diferente el Salmo 93. Dice: la santidad conviene a tu casa. Y hemos pensado que santidad es un código de conducta de personas mojigatas que esperan que Dios no los castigue tanto como se merecen. Así que empiezan a hacer cosas o a aparentar cosas para agradar a Dios. No sé para cuántos esa sea la definición de santidad. Yo la conozco. Eso no es santidad. La palabra santidad significa apartado para Dios. Y cuando dice la santidad conviene a tu casa, está diciendo aquellos que son tu familia, Dios. ¿Por qué familia? Por el relacionamiento estrecho que tienen contigo. Les conviene vivir apegados a ti. Apegados a ti. Ese apartarse es un tema de emoción, de convicción, de prioridades, de dónde está lo primero en tu vida y luego todo lo demás, todo lo segundo, todo lo tercero. La santidad conviene a tu casa. Significa tu mayor conveniencia en la vida es vivirla apegado al Dios que se ha manifestado de tantas maneras. Hoy escuchamos testimonios de Albert Pujols, de Perla Olmeda, y seguiremos escuchando más testimonios de más personas. Pero también el testimonio de una persona, Jacob, que cambió su nombre a Israel cuando tuvo un encuentro con Dios. Cuando tuvo un encuentro con Dios. Les voy a decir una cosa que lo compartí aquí hace ya unos años. Yo soy muy observador. Si tú lees toda la historia de Jacob, siempre que se refería a Dios, ¿sabes cómo se refería? Se refería como el Dios de mis padres. Oraba y decía: Dios de Abraham y de Isaac. Míralo, yo lo subrayé en mi Biblia. Si alguien quiere saber, véngase aquí al final y diga: muéstrame tu Biblia. Y te voy a mostrar así, mira, aquí. Todas las referencias que hace Jacob acerca de Dios, habla el Dios de mis ancestros, el Dios de mis padres. Yo te voy a decir una cosa: este mundo lleva siglos y siglos hablando de un Dios que no conoce. ¿Por qué? Porque es un Dios impersonal. Pero ha llegado el tiempo, y llegó el tiempo en muchos de nosotros ya, en el que hicimos del Dios de nuestros padres nuestro Dios, del Dios de Jacob, el Dios de Israel, mi Dios.
Y cuando Jacob tuvo ese encuentro personal, dejó de ser el Dios de sus padres. Mira, no lo anoté aquí en los apuntes, pero si tú miras Génesis capítulo 32, justamente cuando termina 33, perdón, cuando termina el encuentro con Esaú, ya todo lo que te platiqué ya sucedió, y Esaú se está yendo. Dice que entonces Jacob, ahora Israel, versículo 19, compra un campo para levantar otro testimonio, o sea, va a levantar otro monumentito, igual que Betel. Y mira, lo voy a leer textualmente, versículo 20. Y erigió allí un altar, Jacob, y lo llamó el Eloé Israel. ¿Sabes? Eso está en hebreo, el Eloé Israel. ¿Sabes qué significa el Eloé Israel? Dios, el Dios de Israel. Cuando él era Jacob decía, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham que lo llamó y le dio promesas, el Dios de Isaac. Pero ahora Jacob asume su nueva identidad, renovada, transformada. Venció sin violencia a un hermano que quería matarlo. Algo hizo Dios, fue un acto de Dios. Y desarrolló su vida ahora como Israel. Y Dios prosperó a Israel, a sus 12 tribus, a sus 12 hijos, de los cuales vinieron 12 tribus, y lo ha prosperado hasta ahora. Porque su testimonio es firme. Porque el testimonio de Dios es firme. Y hay grandes promesas sobre los descendientes naturales de Israel. Grandes promesas que se cumplirán cuando Cristo venga. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque los testimonios de Dios son muy firmes. Así que nadie que ha escuchado un testimonio o que ha vivido un testimonio de Dios, pero es que eso fue hace 30 años. O tal vez digas, pues mi mamá dice y Dios la sanó a ella. Te voy a decir lo tercero. La santidad te conviene. Vivir apegado a Dios es tu mayor conveniencia. Para que hagas del Dios de tus padres tu Dios. Para que hagas del Dios de Lorena. ¿Cómo Dios bendice a Lorena? ¿Cómo ha hecho con Lorena esto? Ahora lo haga contigo, porque sus testimonios son firmes. Y si lo hizo antes con otra persona, lo volverá a hacer contigo. Lo hará otra vez y otra vez y otra vez. De eso trata esta palabra. ¿Sabes? No hay manera que nosotros podamos apegarnos a Dios. Un Dios que es santo, que es justo, que está, ¿dónde dice el Salmo 93? Sobre todo. El problema de eso es que lo hace un Dios inalcanzable. Ayer orábamos, creo, unos hombres orando, Héctor González oraba sobre un Dios inalcanzable, pero que se ha hecho cercano a nosotros. No les dije el pasaje completo, pero tienes que verlo para poder orar conmigo. Apocalipsis 12:11 dice dos cosas, de hecho. Ellos le han vencido. Jacob venció porque tuvo un encuentro con Dios. Y lo venció, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Ya entendimos qué significa testimonio, son muy firmes. Pero ¿por qué dice aquí la sangre del Cordero? Porque nadie en su propio mérito puede vivir apegado a aquel que es inalcanzable. Es Dios. ¿Cómo se hizo alcanzable? A través de una persona llamada Jesucristo, el cual fue identificado como el Cordero de Dios, haciendo referencia a la Pascua judía. Él es el Cordero de Dios. Y Él sería llevado y fue llevado a una cruz para cargar sobre Él todas las causas y las razones que nos separaban de Dios. Y ahí, al asimilar todas las faltas, el pecado, pero también las enfermedades, las culpas y tus fracasos, asimilarlos en un cuerpo que murió en la noche de un viernes, para así también todos aquellos que pongan su confianza en ese Jesús
poder tener acceso al que es inalcanzable, al Altísimo. Y Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día como testimonio de que Dios había aceptado su sacrificio. Porque si lo hubiera dejado muerto y corromperse en una tumba, sería la evidencia de que Dios no había aceptado lo que Él hizo. Pero Dios Padre aceptó ese regalo o ese sacrificio en sustitución de todos nosotros, para que nosotros hoy tengamos testimonio en la resurrección de Cristo, testimonio de que Dios me acepta tal como soy, de que Dios me ama de tal manera que dio a su propio Hijo por mí. Tenía que morir, no podía ser una filosofía oriental. Jesús tuvo que morir porque es verdad. Y cuando Él hizo eso, dice aquí entonces, nosotros podemos vencer. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios para vivir apegados a Él. Así que tú puedes traducir lo que hoy hemos visto en el Salmo 93. Se levantarán tormentas, pero Dios es más poderosa que ellas. Se levantarán tormentas, pero tenemos una puerta al cielo. Los testimonios de Jesús, los testimonios de Dios. Pero tenemos en Dios una casa. ¿Por qué? Porque una vida que se relaciona estrechamente con Él se convierte en su familia.